Saludos cordiales, estimado docente y compañeros. Somos el Grupo F y los integrantes somos Liliana Marca, Paola Vega y Kelly Miño, y mi persona, Doménica Riera. En esta ocasión vamos a presentar el análisis de un caso sobre el conflicto entre la constructora andina y el señor Carlos Medina. Para empezar, les explicaré brevemente el contexto. Ambas partes firmaron un contrato para construir una vivienda por un valor de $80.000. La constructora se comprometió a entregar la casa completamente terminada en un plazo de 10 meses. Por su parte, el señor Carlos Medina debía pagar la mitad del valor al inicio de la obra y la otra mitad al finalizar la constructora. Como garantía del pago, aquí intervino su hermano, Pedro Medina, quien actuó como garante solidario. Además, las partes acordaron una cláusula penal de $5.000 para quien incumpliera lo establecido en el contrato. El conflicto comenzó en el octavo mes, cuando la constructora detuvo y abandonó parcialmente la obra, argumentando que el precio de los materiales de construcción había aumentado considerablemente. A partir de ese momento surgieron varios reclamos entre las partes. En este video vamos a analizar este caso a través de 6 problemas jurídicos principales relacionando a la normativa aplicable, la doctrina y las decisiones de las Cortes para llegar a una solución fundamentada. Mi siguiente compañera. Como primer problema jurídico se establece en determinar si el incremento extraordinario del costo de los materiales de construcción constituye un caso fortuito o fuerza mayor que libere a través de que sea realizado por la Construcción Andina S.A. de cumplir el contrato o si debe prevalecer con el principio pacta sunt servanda. La norma aplicada según el Código Civil en el artículo 1561 establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes. El artículo 1562 que establece que exige que los contratos se ejecuten de buena fe y el artículo 1563 que regula la responsabilidad del deudor y la exoneración única cuando existe un verdadero caso fortuito o fuerza mayor. Centrándonos dentro de la doctrina, como Maesa Barros sostiene que en los contratos de obra o a precio fijo, el contratista asume lo que es el riesgo económico del aumento de los costos, por lo que la inflación o el encarecimiento de materiales son riesgos normales del mercado y no justifican el incumplimiento. La Corte Nacional de Justicia, en el número de juicio 367-2006, señala que en los contratos bilaterales, cuando ambas partes están en incumplimiento, ninguna de las partes puede constituir en mora a la otra, ni exigir lo que es la indemnización mientras no haya el cumplimiento o se haya alienado a cumplir primero. Por ello, la solución de este problema jurídico es que la constructora incurrió lo que es en un incumplimiento contractual injustificado, pues el incremento de costos forma parte del riesgo empresarial que debe asumir al momento de celebrar el contrato. Siguiente, mi compañera. Ahora pasamos al segundo problema jurídico. Aquí debemos determinar si el señor Carlos Medina actuó correctamente al suspender el pago de los $40.000 cuando la constructora dejó la obra inconclusa o si por el contrario él también incurrió en la mora. En cuanto a la norma, se aplica el artículo 1568 del Código Civil, que establece el principio conocido como la mora purga a la mora. En otras palabras, en un contrato bilateral, una de las partes no puede exigir el cumplimiento de la otra si primero no ha cumplido con su propia obligación. Respecto a la doctrina, los autores René Abel Luc y Luis Claro Solar explican este principio mediante la excepción de contrato no cumplido. Eso significa que si la constructora dejó de cumplir con la construcción, el cliente tenía derecho a suspender el pago hasta que la obra continuara y se terminara. En relación con la jurisprudencia, la Corte Nacional de Justicia ha señalado que cuando existe un incumplimiento recíproco o igualitario, ninguna de las partes puede exigir el cumplimiento de la otra mientras esta situación se mantenga. Por lo tanto, en nuestra conclusión es que Carlos Medina actuó de manera legítima al suspender el pago mientras la constructora no cumpliera con terminar la obra. Él no estaba obligado a cancelar los $40.000 restantes. Mi siguiente compañera.
Como tercer problema jurídico consiste en poder determinar si el garante solidario, Pedro Medina, puede exigir lo que es, primero, una sentencia contra el deudor principal antes de responder por la deuda. La norma principal en el artículo 2256, 59 del Código Civil establece que regula aquellos beneficios de exclusión, permitiendo lo que es al fiador solicitar que primero se persigan los bienes del deudor, principalmente. Sin embargo, cuando la fianza solidaria es solidaria, este beneficio se entiende renunciando, por lo que el acreedor puede exigir el pago directamente al garante. En la doctrina, Alejandro Borda sostiene que la fianza solidaria coloca al fiador en la misma posición de exigibilidad que el deudor principal, aunque conserva lo que es el derecho de oponer a las excepciones que nacen de la obligación principal. Por su parte, centrándonos dentro de la jurisprudencia, ha señalado que el beneficio de exclusión que no puede invocarse en una fianza solidaria y que no es necesario obtener previamente una sentencia contra el deudor principal para poder demandar al garante. En este caso, se concluye que Pedro Medina no puede alegar el beneficio de exclusión, sin embargo, tampoco está obligado a lo que es a pagar mientras las obligaciones principales permanezcan suspendidas por el incumplimiento de este contrato. Siguiente, mi compañera.